estamos hoy de nuevo con un video de hashtag preguntas y respuestas. Yo soy Rafael Luis y del canal 97, y pues el libro que tuve el privilegio de leer fue El Señor de los Deseos. Este libro fue escrito por William Britton y él también lo ilustró con sus imágenes. Este libro trata sobre una aventura que tienen tres jóvenes y un adulto, que es donde prácticamente estaban en una feria y ellos vieron, en esa feria había una carpa que decía que por 5 centavos le daban, o sea, le hacían cumplir el deseo que ellos quisieran. Entonces pues ellos al principio no creyeron y entraron a esa carpa, y hasta que entraron pues se dieron cuenta de que sí, que era real, porque ellos llevaron un papelito y pues la historia continúa haciéndoles a ellos los deseos. Ahora sigue un panel de preguntas. Ese panel de preguntas va dirigida al libro, lo que me hizo pensar, etc. Pregunta número 1. ¿Esta historia te gustó o no te gustó? Dime por qué. Esta historia me gustó ya que, o sea, tenía como mucho sentimiento al hablar con las personas, o sea, se encontraban como compañeristas. Eso es lo que a algunos ciudadanos les falta para ser unos buenos ciudadanos. Además, pues me encantó esta historia, estaba muy relacionada, a pesar de que era muy ficticia a los hechos reales. Pregunta número 2. ¿La historia tenía mucha o poca aventura? La historia se basaba por muchísima aventura, pues ya que esta era, o sea, de campos abiertos, ellos se encontraban cosas. Voy a contarles un pedazo que me gustó mucho, que era, o sea, digamos, se encontraron con un sapo y el sapo hacía cuac cuac y la niña se transformó en el sapo. O sea, este pedazo es una enorme aventura, pues ya que eso se comunicaba con sus amigos y eso. Pregunta número 3. ¿La historia te hizo sentir emociones como felicidad, tristeza o algo parecido? Bueno, pues sí, algo muy parecidísimo como fue la intriga. Esta intriga me salió porque al principio, cuando leí el título del libro, dije, no, este libro no trata básicamente de los deseos, debe ser feo. Pero entonces el libro me atrapó y me llevó a seguir leyendo hasta saber que sí, que se cumplían efectivamente los deseos. Pregunta número 4. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido a esta historia? Pues parecido no, porque la historia es demasiado ficticia, pero sí en algunas emociones, así como con mis compañeros, así cuando, digamos, nos dan las locuras de irnos a buscar algo. O sea, la aventura era muy parecida a la aventura de mi vida. Pregunta número 5. ¿Esta historia te acordó a alguna otra historia que conozcas? Pues esta historia era pues ficticia, pero además tenía algo como muy de niñez. Entonces esta historia, o sea, me recordó a las películas, me llevó a mi época cuando era pequeño y miraba las películas. Así vi, digamos, El Principito, Pucca, Spider-Man, todas esas series, por decirlo así, se parecían mucho porque a mí me gusta demasiado la aventura, y pues este libro me identifiqué bastante con él. Entonces pues cerramos este panel ahí con estas preguntas. Bueno, ahora seguimos con el segundo panel. Este panel va dirigido hacia los personajes. Ahora seguimos con la primera pregunta. ¿El personaje es como tú de alguna manera? Pues ciertamente de los tantos personajes que hay, solamente me identifiqué algunas veces con uno que se llamaba Henry Piper. Él era un niño, un joven, que le gustaba mucho la aventura, y en el panel pasado pues dije también que a mí me encantaba mucho la aventura. Ahora pregunta número 2. ¿El personaje tiene superpoderes? ¿Es un héroe en la historia? Bueno, el libro Señor de los Deseos no hay un superhéroe, o sea, así que salva a las personas y eso no. O sea, más trata como los jóvenes son niños normales, así como de nuestra edad, sino lo que pasa es que
cambian la vida de ellos, o sea, al cambiar la vida lo cambias por los deseos del Señor que cobraba solamente 5 centavos por cada deseo. Entonces eso es lo que marca como algo en sus vidas. Pregunta número 3. ¿Te gustaría ser como este personaje? ¿Por qué? Pues como Henry Piper, pues ya me siento identificado y pues creo que seré él, pero me gustaría ser así como el Señor de los deseos, que cumple los deseos, porque es una antigua saber ese método de hacer deseos. Pregunta número 4. ¿Cuál es su personaje favorito de la historia? Pues mi personaje favorito es Henry Piper, pues ya por lo dicho. Pregunta número 5. ¿Cómo se sintió el personaje en los diferentes momentos de la historia? ¿Alguna vez te has sentido de la misma manera? Pues hay muchos personajes que tienen diferentes características que se parecen, o sea, que he tenido yo, digamos así, de tristeza, y nombraban, digamos así, cosas que pasaban en la vida real. Entonces pues sí, me sentí bastante, otra vez por decirlo así, identificado, porque esta historia era muy realista a pesar de que no llevaba, o sea, algo de la vida real, sino solamente era una ficción. Pero sí, o sea, me llevé una emoción que fue la ganas que tiene Henry Piper por saber más cosas sobre todo lo curioso que tiene el libro. ¿Este personaje se parece a algún otro personaje de otros libros? ¿A Bueno, cuáles? Esta pregunta es la número 6 y pues seriamente no sé, o sea, no me he leído libros o series que tengan esta misma particularidad de los personajes que ha tenido el libro El Señor de los Deseos. Entonces con este panel cerramos ya los personajes. Ahora seguimos con el panel número 3. Este panel va dirigido hacia las ilustraciones e imágenes que tiene el libro. Pregunta número 1. ¿Las ilustraciones te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Por qué? Pues estas ilustraciones pues llamaban, o sea, no llamaban mucho la atención, pero eran divertidas, tenían cierta particularidad con la historia. Pregunta número 2. ¿Las ilustraciones te ayudaron a entender la historia? Claro, o sea, a entender, no, sino que digamos decían, por ejemplo, me comí una manzana y muestran a la persona comiéndose la manzana, o sea, explicaban ya después la escena. Pregunta número 3. ¿Las ilustraciones cuentan más de la historia que el texto? No, claro que no, el texto sigue explicando muchísimo más y cuenta la historia más que las escenas, las imágenes, perdón. Solamente las imágenes hacen es explicar un poquito lo que ha pasado. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de técnica usa el ilustrador para hacer sus ilustraciones? ¿Qué colores usa? Pues no tengo claro técnicamente de qué técnica usa, pero es como la técnica fotográfica, por decirlo así. O sea, fotográfica. En muchas imágenes utiliza el blanco y negro. Creo que casi todas son de blanco y negro. Pregunta número 5. ¿Estas ilustraciones te transmiten alguna emoción, como tristeza, alegría o tranquilidad? Pues como a tranquilidad, porque o sea, no sé, o sea, ellos lo que hacen es explicar así como ver una película, la serie, el libro. Entonces pues me llenaba de tranquilidad porque yo podía, o sea, identificar los personajes. Con este panel se cierran las ilustraciones. Ahora vamos con el siguiente panel, que es el panel del texto escrito. Seguimos con el cuarto panel y último panel que hay, que es dirigido hacia el texto escrito. Pregunta número 1. ¿La manera como estaba escrito el libro te pareció fácil o difícil de entender? Pues técnicamente estaba fácil porque llevaba un margen, o sea, no se salía
o a veces sí, se salía porque habían recuerdos, pero no te hacía perder como tal. Pregunta número 2. ¿Tenía muchas palabras nuevas o difíciles? No tenía palabras difíciles, por ahí dos, una que otra en algunos capítulos, pero no tan difíciles, todas eran entendibles. Pregunta número 3. ¿Las palabras rimaban? ¿Había juego de palabras? No, juego de palabras no, casi no había, o sea, era solamente la historia, no tenía juego de palabras en sí. Pregunta número 4. ¿Había cosas que se repetían muchas veces? Pues palabras y nombres se repetían, digamos, como Coventry, que se llamaba la ciudad o el pueblo donde ellos vivían. También habían otras como los nombres de ellos, y en un capítulo que se llama Croak Croak se repite muchísimo la palabra Croak Croak porque era, ya lo expliqué, que era de la niña que se convirtió en un sapo. Entonces pues se rimaban, perdón, no, se repetían las palabras muchísimo. Pregunta número 5. ¿El texto era muy largo o muy corto? El texto era bastante largo, muy largo, o sea, no tenía, o sea, lo separaban solamente, o sea, se separaban como párrafos, pero en cada párrafo duraba que unos 15, 18 renglones, 20 renglones. Entonces, pues, y al separar las imágenes estaba como al final del capítulo, entonces pues le tocaba leer a uno todo el libro, o sea, todo el capítulo para lo último poder mirar una sola imagen. Con este panel cerramos y ahora siguen algunas sugerencias. Sugerencia número 1. ¿Lo recomiendas a todos los compañeros del grupo? Pues es un libro bastante peculiar, pero lo consideraría, sí, es fácil, o sea, es un libro, sí, lo daría a conocer a mis compañeros, a todos mis compañeros del salón, porque creo que los entenderían bastante. Sugerencia número 2. ¿Lo recomiendas a algún amigo específico? Pues algún amigo específico no, pero como tiene alguna mucha imaginación, como Andrés Tarazona, que tiene demasiada imaginación, se lo recomendaría también a Andrés Peñalosa, alias Pipe, por decirlo, porque Pipe también tiene demasiada, es otro planeta, vive con muchísima imaginación, entonces a ellos dos se lo recomendaría. Sugerencia número 3. ¿Lo recomendarías para que lo lean solo las niñas o solo los niños? Este libro no tiene un género, es un libro que tiene muchísimo, o sea, tanto niñas como mujeres, como hombres pueden leerlo. O sea, en todo el libro son compañeras los niños y las niñas, o sea, no hay ninguna discriminación de género ni nada, o sea, todo por igual, se nombran igual, o sea, a todas las niñas y todos los niños se lo recomendaría. Sugerencia número 4. ¿Lo recomiendas a personas de tu edad o crees que es mejor para niños más pequeños o más grandes? Consideraría que mi edad lo tomarían algunos como un libro infantil y a muy adultos también como infantil. Lo recomendaría más a niños menores como de 12 o 13, o sea, de para ahí, que todavía tienen su imaginación, o sea, su mente no tan madura, y pues lo entenderían mejor, se divertirían de más con este libro. Sugerencia, bueno, ya me dijeron aquí la producción que no hay más sugerencias. Entonces pues este fue todo el video que trata sobre mi libro. Este video le quiero mandar un saludo especialmente a la profesora Ruth, que está mirando este video, y le quiero decir que es la mejor profesora. Entonces, profesora, amor y paz.